Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando. Hoy les vengo a presentar lo que yo llamaría el sucesor espiritual de Tori Bash. Para los que no conocen, Tori Bash es un juego lanzado en 2006 pero que se volvió muy popular ya por el 2009 o 2010. Era toda una novedad en su momento porque presentaban un juego de luchas para PC, pero en vez de ser el típico machacabotones, era un juego de estrategia por turnos. Y acá es donde les vuelo la cabeza y me van a decir, ¿un juego de luchas pero por turnos? ¿Qué carajos es eso? Y bueno, es verdad que suena un poco raro, pero cuando les explique el por qué era así, van a entenderlo todo. Y resulta que en Tori Bash teníamos control de nuestros músculos, podías contraerlos, extenderlos o relajarlos para dar movimiento al personaje, y toda la escena se iba a desarrollar al final, dando paso al combate y mostrando como vencedor a uno de los jugadores o empatando de alguna forma. ¿Y este juego que estás presentando se parece a Tori Bash? Pues no realmente. No más en la parte en la que podés desmembrar a tus enemigos. Y entonces, ¿por qué diste toda esta explicación totalmente innecesaria? Bueno, quería que conocieran otro juego nuevo, un poco de cultura, qué sé yo, hay que hacer más largo el video. Y bueno, si no conocías Tori Bash, podés suscribirte al canal, te estás llevando 2 juegos por el precio de uno, oferta válida para los espectadores de este video. Y si ya estás suscrito, entonces podés dejar tu me gusta. Y si ya dejaste el me gusta, podés compartirlo con tus amigos. Bueno, y ahora sí, vamos con el juego que les vengo a presentar hoy. Esto es lo que yo llamaría un Fighter Ragdoll. El juego se llama Input Chaos y la verdad es que el nombre le hace honor a su jugabilidad, debido a que por momentos no vas a saber lo que estás haciendo. Y en este juego sí vale decir, gané, pero no sé cómo, solo apreté todo. Y para que eso no pase, me comí todo el tutorial sobre cómo jugar, así que acá van una serie de pasos de qué podemos hacer. Con el stick izquierdo obviamente vamos a poder movernos, con el stick derecho podremos manejar nuestro torso para intentar esquivar ataques. No lo intenten en casa y tampoco en este juego, porque ni Goku con el Ultra Instinto podría esquivar los tremendos manotazos que pega la máquina. Con la A o la X, dependiendo con el joystick que estés jugando, vas a saltar y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de saltar porque es muy inestable y en ciertas ocasiones podés caer de la arena. Con la X o el cuadrado podremos agacharnos para dar golpes bajos. A veces funciona para bien, pero por lo general no, porque la máquina no suele flexionar las rodillas. Y el círculo y triángulo o B e Y no hacemos absolutamente nada. Y ahora nos falta lo más importante, con el R1 y L1 o RB y LB podremos dar golpes. Si dejamos presionados el botón tendremos el brazo extendido y con el stick derecho podremos moverlo para dar golpes, aunque es preferible presionarlos rápidamente para dar golpes continuos y ver si alguno acierta. En caso de que hayan armas en el escenario podremos usar R2 y L2 o RT y LT para agarrar las armas, las cuales serán atraídas por una especie de magneto que tenemos en cada mano, y luego con los botones para dar golpes en las respectivas manos podremos utilizarlas. Y aprovecho para mencionar que podremos llevar 2 armas al mismo tiempo, y eso va a hacer que las partidas se pongan muy locas. Pero lo más loco aún está por venir, porque podremos jugar de hasta 4 jugadores tanto con la máquina como con amigos. Y esto lo convierte en un excelente party game para juntarse con amigos y darse de madrazos. Los combates se disputan en escenarios los cuales tienen ciertas limitaciones de área. Si caemos fuera de la arena, lo más probable es que nos vayamos a morir por las trampas que hay a los costados. Esto se puede solucionar con ciertas modificaciones de la partida, en donde podremos colocar paredes que nos impiden salir o láser que nos harán pequeños daños, pero al menos no nos eliminará de un golpe. Además de estas modificaciones se pueden agregar trampas, las cuales irán apareciendo de forma aleatoria y esto podría provocar una muerte automática para quien sea impactado por los láser. ¿No te sentís cómodo jugando con tu robot luchador? No hay problema, podés cambiar parte por parte para darle diferentes estadísticas que te beneficiarán y perjudicarán según tu estilo de juego. Yo por ejemplo me hice un personaje que ataca rápido, golpea rápido, pero no tiene tanta vida, así que si no llego a eliminarte al instante, para el final del combate voy a estar en ciertas complicaciones. Y supongo que ya se habrán dado cuenta, pero lo que más destaca en este juego es la alocada jugabilidad que le han dado, pero no por eso no podemos dejar de mencionar todas las luces y partículas que tiene este juego. Si bien los gráficos parecen básicos, pues no lo son, y la verdad es que no sé qué clase de hardware se necesita para correrlo, porque en ningún lado en la página de itch.io menciona requisitos mínimos ni recomendados.
y el juego por desgracia no tiene opción gráfica, así que será cuestión de ir a ciegas e intentar ver si el juego funciona de forma óptima en sus PCs o no. Si hay algo que tiene de bueno es que cuando damos un golpe crítico o bien puesto, el juego va a ser una especie de cámara lenta para que podamos apreciar el golpe. Esto suele suceder además cuando desmembramos alguna parte del oponente. Pueden ser las piernas, los brazos o la cabeza, lo cual sería una insta-kill. Si te arrancan un brazo o las piernas, no hay problema, podés seguir luchando, y esto es el por qué me recordaba a Toribash, las cámaras lentas, el poder arrancarle partes al enemigo, y los movimientos alocados productos del intenso movimiento que hacemos con el joystick. Y esto es todo lo que ofrece esta demo. Pueden conseguirla en el link que van a encontrar en la descripción del video. ¿Y saben qué más van a encontrar en la descripción del video? Oh, sí, los dos juegos que patrocinan este canal en Patreon. Uno es Illuminaria, un juego de gestión de recursos donde tendremos que devolver la luz a un lugar que fue invadido por la oscuridad, y el otro es AdWars, excelente videojuego multigénero donde iremos pasando de nivel en nivel pero cambiando el estilo de juego. Y hasta acá llegó el video. Si les gustó no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso me gusta. También compártanlo con sus amigos para que más gente llegue al canal. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.